que pudieron ayunar, gloria a Dios. Los que no, también, gloria a Dios. Y vamos a orar, ¿listo? Colóquese sobre sus pies y vamos a dejar que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe. Padre, hoy en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por darnos el privilegio de poder estar en tu casa. Tú nos enseñas que es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Por eso hoy estamos aquí para oír tu voz. Pedimos que nos abra nuestro entendimiento, que nos ayudes a disponer nuestro corazón para recibir tu bendita y eterna palabra, la cual me pueda hacer sabio para ayudar a edificar a otros. Gracias, maravilloso Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo en esta mañana nos hable, nos redarguya de pecado, juicio y de justicia y nos convenza del pecado. Dios, gracias, maravilloso. Y gracias, Señor, por darme el privilegio de poder enseñar tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntese, por favor. Dice un dicho que la mente recibe lo que la cola cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted ya se comienza a cansar en la silla, ya la mente ya no va a recibir más. ¿Ok? Entonces, que no nos pase lo de el predicador que estaba enseñando y resulta que vio a una viejita todo el sermón durmiendo. Entonces el pastor termina su predicación y dice: bueno, yo quiero ver si Dios hizo un milagro. Mientras puso en la predicación, Dios hizo un milagro. Quiero que si Dios hizo un milagro, que usted levante la mano y pues nos cuente el testimonio. Y la viejita que estaba durmiendo levantó la mano. Entonces el pastor en su mente dijo: ¿cómo así? Si esta señora se la pasó durmiendo toda la predicación, y qué milagro. Pero pues vamos a dejarla. Sí, hermanita, cuéntenos tu milagro. No, pastor, yo llevaba 3 meses sin dormir y mientras usted empezó a predicar vino un sueño profundo a mi vida. Ese es el milagro. No se vaya a dormir hoy, ¿listo? Vamos hoy a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5 de Daniel, verso 1 al 5. Capítulo 5 del libro del profeta Daniel, verso 1 al verso 5. Amén. Dice así la palabra de Dios: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Amén. Vamos a estar hablando un tema que yo lo titulé El celo de Dios. ¿Cómo se llama? El celo de Dios. Jesús, en el Evangelio, en Marcos, en Lucas, en Mateo, hablan de que cuando Él vino, en el capítulo 11 de Marcos, verso 15, dice que cuando Él vino a Jerusalén, dice que entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cómo están ahora los templos? ¿Cómo está la casa de Dios en nuestros días? Y si usted puede hacer un recuento, ya se ha perdido ese celo de Dios. Pero Dios, en su gracia, en su misericordia, hoy nos trae una palabra para que volvamos a los básicos.
Volvamos a la palabra de Dios. Volvamos a la iglesia primitiva. ¿Cómo empezó la iglesia primitiva? Empezó en las casas y va a terminar en las casas. No hay ese celo de Dios. Y aquí vemos una historia en el libro de Daniel con un rey llamado Belsasar. Él había conocido todo el testimonio de Nabucodonosor. Como un hombre había sido engrandecido por Dios. Un hombre que tenía el poder de matar al que él quería, bendecir al que él quería, tener la plata que él quería, las mujeres que él quería, todo lo que él quería. Hasta que un día dice que se enorgulleció su corazón y quiso ser más que Dios, como el diablo. Y dice que Dios lo llevó a ¿qué? A comer pasto, a vivir con las bestias, con el ganado, viviendo allá. Dice que caía el rocío del cielo. No que se haya caído el rocío de un segundo piso, no, era el rocío, lo mojadito. Cuando usted se levanta por la mañana y sale y ve el pasto mojado y se ve y no llovió. ¿Cómo se llama eso? El rocío del cielo. Dice que le caía el rocío del cielo y Dios lo puso a comer pasto como las bestias. Y Belsasar conocía todo el testimonio de Nabucodonosor, pero él siguió haciendo lo que bien le parecía. Dice la Biblia en Daniel, todo el capítulo 5, que se lo quiero ir narrar así y ya lo vamos a estudiar, todo el capítulo. Y dice que el rey manda llamar a 1000 personas para hacer tremenda parrandón, tremenda fiesta. Ferias y fiestas, el rey invita. Y cuando hace toda la fiesta y todo eso, manda a traer las copas de oro del templo que habían traído de Jerusalén, para tomar él con sus concubinas, con sus príncipes, y hacer su fiesta y tomar vino ahí y adorar a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Entonces, ¿cómo cree que estaba Dios? Feliz, contento. Dios ya estaba preparando la destrucción de este hombre. Dice la historia que en ese momento que estaban en el parrandón, en la fiesta, Dios con su mano dice que envía una mano y escribe en la pared. Dice la historia que fueron unas palabras escritas en arameo. Ellos sabían el arameo, pero vieron las palabras en arameo, pero no sabían la traducción, la interpretación de esas palabras. Entonces el rey dice, mandó traer, ¿a quién mandó traer? Mandó traer a Walter Mercado. Mandó traer a las espiritistas estas de ellos están aquí. Mandó traer al indio amazónico. Mandó traer a todos los sabios de la época, astrólogos, brujos, hechiceros. Y ninguno pudo interpretarle lo que estaba escrito. Entonces se levantó la reina, dice la historia. Se levanta la reina, que podría ser una de las esposas de Nabucodonosor, no lo dice claramente, y le dice: rey, hay un hombre que está el Espíritu de Dios, que tiene el Espíritu de Dios, y que el rey Nabucodonosor lo trajo, y él le puede interpretar esas palabras que le escribió la mano. Y lo mandan traer. Y cuando mandan traer, entonces le dice: le voy a dar un collar de oro, le voy a dar plata, lo voy a dejar que usted sea el tercero al mando de esta Babilonia, de esta nación. Entonces Daniel dice: qué pena, yo no recibo plata, guarda ese dinero y esa ofrenda para hoy, para usted mismo, porque yo no le recibo, pero yo sí le voy a dar la interpretación. Y él comienza a narrarle la historia de Nabucodonosor.
Y le narra toda la historia, le narra cómo Dios puso al rey Nabucodonosor a comer pasto y vivir con las huestes. Y le dice, y usted, en vez de seguir el ejemplo, entonces como no hay celo en la casa de Dios, entonces Dios te va a quitar el reinado. Y Dios te va a enviar parquito paidón, más o menos le dijo. Entonces dice que en esa misma hora, cuando el profeta Daniel le cuenta todo eso, el rey estaba ahí y dice la historia que vino el rey Darío y vinieron a invadir ese pueblo y lo toman. Y en ese momento muere Belsasar. Y ese fue su fin. Toda esa historia tiene que ver con el celo de Dios. Tiene que ver con lo que Jesús hizo en el Nuevo Testamento cuando vio que su casa la estaban convirtiendo en una cueva de ladrones. Sucedió hace 2017 años y sigue sucediendo en pleno siglo XXI. La casa de Dios la están convirtiendo en una cueva de ladrones. Pastor, no predique eso porque eso es fuerte, lo están transmitiendo por Facebook y nos cierran la página. Pero si yo no predico eso, las piedras hablarán. Y Dios levantará las piedras para hablarle. Vamos a mirar el primer punto de esta historia. Primer punto, lo santo y lo profano. Daniel capítulo 5, verso 2 al 4 dice: Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor su padre. Había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Lo santo y lo profano. Cuando tú consagras algo para Dios y lo profanas, tú entras en esa desobediencia y tu fin va a ser la muerte espiritual, muerte física. Por eso yo le coloqué el primer punto, lo santo y lo profano. El rey Belsasar manda a traer las copas que estaban consagradas para Dios. Eso era algo consagrado para Dios. ¿Y lo usa para qué? Para tomar whisky, vodka, aguardiente, chicha, manzana, no sé. Y hacen lo que Dios no le mandó hacer con esas copas. Varios comentarios bíblicos de grandes eruditos narran que esas copas y lo que servían tipificaban el Espíritu Santo. Y estos comentaristas narran y dicen que lo que hizo Belsasar fue dice las Sagradas Escrituras, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando tú coges tu cuerpo y lo usas para lo que Dios no te ha mandado hacer, ¿qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Lo estás qué? Profanando. Entonces, el alma le pertenece ¿a quién? A Dios. Y la estamos convirtiendo en una cueva de ladrones. Y cuando nosotros no enseñamos esta palabra, entonces, ¿qué cree que hace el enemigo? ¿Qué hace el enemigo? Nos sigue usando. Habían traído todas las copas, se emborracharon, tomaron, y así está pasando con la iglesia, con la casa de Dios. Y nosotros consagramos un templo para Dios, ¿es para quién? Para Dios. Pero ¿qué dice
el cristianismo moderno. El cristianismo moderno dice y acomodan la palabra de Dios al mismo cristianismo y le dicen: pero si la iglesia son las personas, muy bien. La iglesia son las personas, que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está. Que si nos vamos para el parque y nos reunimos allá es la iglesia, sí Señor. Si nos vamos para allá Transmilenio y comenzamos a predicar el evangelio en Transmilenio y estamos ahí entre todos predicando, eso se convierte en una iglesia, sí Señor. Pero cuando tú consagras un lugar, un auditorio para Dios, ahí viene la presencia de Dios a ese lugar. Y si tú lo usas para otra cosa diferente a lo cual tú lo consagraste, tú lo estás profanando y vas a resultar muy legalista y va a resultar, y yo sé, se está transmitiendo y me van a decir: está muy legalista. Pero si tú consagraste una tarima para Dios, consagraste unos instrumentos para Dios, consagraste unas sillas para Dios, ¿por qué las estamos usando para otro fin el cual no es ese? Y por eso es que Dios está airado. Por eso Dios está airado. Segundo punto, la manifestación de Dios. A veces Dios tiene que manifestarse de una manera sobrenatural. En el capítulo 5 de Daniel, en el verso 5-6, dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Cómo creía el rey cuando vio esa mano? O sea, a usted en su casa se le aparece una mano sola, y dice: esa es la mano negra. Y esa mano le comienza a escribir ahí: arrepiéntese, generación de víboras, ¿quién te enseñó a huir de la ira venidera? Y usted dice: eso no es de Dios, eso no es de Dios. Pero si le aparece una mano que le dice: te voy a engrandecer, te voy a bendecir, te voy a dar casa, carro y beca, eso es de Dios. Porque la iglesia está esperando escuchar lo que quiere escuchar. Por eso cuando vienen los profetas del siglo XXI, los modernos, ya no profetizan el pecado ni el arrepentimiento, porque eso no les causa finanzas. Porque si viene un profeta de Dios y te viene y te saca el pecado de la iglesia y te lo dice y te desenmascara, ¿cuántos? Entonces tú no le vas a dar ofrenda. Entonces a ellos les conviene la ofrenda. Y por eso cuando uno predica de esto, eso no es de Dios. Me voy a otra iglesia que allá sí predican de amor. Listo. Excelente. Ven. Pero cuando Dios te llame a cuentas, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Dios tiene que manifestarse de alguna manera, porque si no hay un profeta, si no hay un hombre de Dios que te guíe, que te direccione, entonces Dios va a usar algo sobrenatural. En ese momento Dios usó algo sobrenatural, porque ellos no recibían a pastores, no recibían a profetas, no recibían a nadie. Solamente ellos recibían y escuchaban lo que querían escuchar. ¿Usted cree que el rey Belsasar iba a invitar en esos tiempos, iba a invitar a un hombre de Dios a que viniera al templo, a que viniera a visitarlo? No, porque sabía que él iba a cantar la tabla. Invitaba era a los pastores y profetas y apóstoles de ese entonces que viniera y le profetizara casa, carro y beca. Entonces Dios tiene que manifestarse de alguna manera. Y si tú no quieres, entonces Dios se te va a manifestar de alguna manera en lo sobrenatural para que tú te arrepientas. Y Dios tuvo que usar esa mano y escribirte ahí. Porque si no, entonces no se hubiera arrepentido. Pero no se arrepintió aún en lo sobrenatural y Dios tuvo que cortarlo.
ver esa mano que escribía y cómo el rey palideció, cómo comenzó a temblar sus rodillas, cómo se debilitaron sus lomos y se debilitaron sus rodillas pegadas una con la otra. ¿Usted ha visto el chavo cuando le da la chiripiolita? Que comienza así, así el rey, pálido. Entonces le preguntan: ¿no tenías poder? ¿No tenías plata? ¿No manipulabas? ¿No hacías lo que se te daba la voluntad? Entonces, ¿por qué estás así? Porque Dios a los altivos los pone así. ¿No quieres escuchar a las buenas? Te vas a escuchar a las malas en lo sobrenatural. Y así Dios va a hacer en este tiempo, en lo sobrenatural. Y vas a ver el poder de Dios a través de su palabra manifestarse en su vida. Y si tú no atiendes a las buenas, atenderás a las malas. Así es Dios. Tercero, ¿cuál es la labor del profeta de Dios? Daniel 5, 10 al 13. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. ¿Cuál cree que es la labor de un profeta de Dios en el pleno siglo XXI? Y yo le voy a dar 3 cositas más. La labor de un profeta de Dios en este tiempo y en el pasado, el primero es confrontar el pecado. Para eso es un profeta de Dios, para confrontar a la gente con el pecado. Daniel 5, verso 22 al 28 dice: y tú, le está hablando Daniel al rey Belsasar, porque un profeta de Dios no tiene pelos en la lengua, un profeta de Dios no se deja amedrentar, un profeta de Dios no se deja comprar, un profeta de Dios no se deja manipular, un profeta de Dios no se mueve por su corazón, se mueve por el espíritu. Y por eso esos profetas de Dios no los invitan a las iglesias grandes, a esos hombres de Dios no los invitan a esos lugares, porque les va a cantar la tabla y los desenmascaran. Y qué chévere que hoy están grabando para que me escuchen acá. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y en el verso 29 habla sobre el otro Uparsin. El llamado de un profeta, la labor de un profeta es confrontar el pecado. ¿Por qué ahora tenemos que hablarle a la iglesia
se consagran y queremos sitios de honor en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué tanto pecado? ¿Por qué tanta alcahuetería? ¿Por qué? Y cuando se les dice algo, no vuelvo. ¿Qué estamos formando? Estamos formando gente directa al infierno. No más. Dios le da la palabra. Esta palabra se da a un hombre de Dios aquí en la iglesia. Y me la dice. Y yo casi no duermo. Y me pongo a orar, Señor. El domingo tengo que predicar. Ya la culminación de la semana de santificación. Dame la palabra, Espíritu Santo. ¿Qué quieres que hable? Y esa palabra me confronta. Y esa palabra no me deja dormir. Y comienzo a estudiarla y mirar, sí, Señor. Hemos fallado, hemos pecado, hemos hecho lo contrario a lo que nos has mandado. Hemos hecho de tu iglesia una cueva de ladrones. Si Dios nos colocó a nosotros como profetas, entonces hagamos la obra que Él nos mandó como profetas. Ya hoy es el día de que ya no alcahueteen más el pecado de nadie. Confrontes al que tenga que confrontar. No te dé miedo, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y Dios te va a usar, Dios te va a guardar. Y si tienes que dar la vida por Jesús, dala. ¿Por qué los eruditos, grandes comentaristas bíblicos, grandes reformadores dieron la vida por Cristo? ¿Por qué? Porque había celo. Ahora en la iglesia ahora no hay celo por la obra de Dios. La gente quiere escuchar algo bonito y por eso vaya, pero no quiere escuchar el mensaje del evangelio, el puro. No quiere escuchar. Hoy era para que esta iglesia estuviera llena, culminación de la semana de santificación. Y no. Otra de las labores del profeta es no dejarse chantajear. Pastor, profeta, ven, yo quiero que me le des una palabra a la iglesia, quiero que me le hables de las finanzas. Voy a comprar un terreno allí. Ven y me le hablas de las finanzas a la iglesia, porque queremos salir de esa maldición de la ruina, de la pobreza, de la escasez. ¿Listo? Vamos a mirar, vamos a hacerlo. Dios me usa en finanzas. Y le decimos a la iglesia que si quiere ser bendecida, próspera, entonces venga aquí y siembre tanta plata y Dios va a reprender al devorador. Usamos la palabra para fines personales. Dios va a usar, porque Dios va a reprender al devorador por esa plata, por esa siembra. Entonces vas a ser próspero, millonario. ¿Usted cree que así tú diezmes, ofrendes y todo, si tú no te arrepientes de tus pecados, va a ser complicado que seas próspero? Porque puedes crecer financieramente, pero tu alma y tu espíritu están graves. Tu hogar, tu familia, tus hijos no se van a interesar por más plata que des, porque volvimos otra vez a las indulgencias. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Volvemos otra vez a las tradiciones evangélicas, otra vez a las tradiciones. ¿Y cree que pagando indulgencias Dios va a sanar a la gente? Dios la va a sacar de la miseria y de la escasez. Dios va a sacar de la miseria y de la escasez y va a bendecir es cuando haya un pueblo arrepentido. El profeta en 2 de Crónicas capítulo 7 verso 14 dijo: si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado y orare, entonces yo iré de los cielos, sanaré su tierra, perdonaré sus pecados y su tierra será sana. Ahí no dice: si mi pueblo diezma y ofrenda y me da la mejor ofrenda, entonces yo iré desde los cielos. Ahí no dice así. ¿Por qué nos dejamos engañar de fábulas y cogemos la palabra y la usamos para nuestra conveniencia? ¿Para qué? Con todo y pastor
pastor, te vas para el infierno. No nos dejemos chantajear. C, no comprometerse. El siervo de Dios, el profeta de Dios, no se compromete con sus labios. Capítulo 5, versos 16 y 17 de Daniel dice: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura. Y dijo delante del rey: leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Cuando tú te comprometes con ofrendas que no vienen de Dios, que no son santas, tú te estás comprometiendo la palabra. Recuerdo en el pasado que muchos narcos querían lavar la plata. ¿Y qué hacían? Iban a las iglesias cristianas a decir: yo quiero dar esta ofrenda. Los pastores decían: ay, sí, la Biblia dice que el dinero del impío está guardado para el justo. ¿De dónde viene esa plata? ¿De dónde? ¿De masacres? ¿De niños consumidos en las drogas? Ahora ¿saben cuál es la peste que estamos viviendo ahora en esta nación y en las naciones? Las drogas. Los niños, 10, 11 años bebiendo marihuana o bazuco, el éxtasis. ¿Qué está haciendo la iglesia? Recibiendo todas esas donaciones para levantar los grandes auditorios con plata, producto de la muerte. Niños sufren las drogas, gente en las drogas. Daniel entendió, dijo: si yo le recibo plata, me estoy comprometiendo. Yo no me voy a comprometer, porque cuando tú le recibes plata al impío, tú te comprometes. Ya el impío te va a decir: yo di para que esa iglesia se levantara. Y por eso vimos tantos hombres, entre comillas, de Dios infiltrados en lavado de plata, lavado de dinero. Si Dios nos llamó y nos dio un lugar, Dios va a sostener, porque Dios es Jehová Jireh y Él es el que va a proveer. No el impío. Dios hace que trabaje y todo eso, pero Dios va a mover ese dinero a Él. Pero si tú te comprometes recibiéndole plata al impío, entonces usted ya no puede predicar la palabra de Dios, sino tiene que predicar lo que le quiere escuchar. Porque el día que tú le hables la verdad, ese día no va y no diezma y se acaban las finanzas. ¿Y cómo pagamos arriendo? ¿Cómo pagamos los servicios? Y por eso muchos pastores se atados ahí, a un concilio ahí. Porque si yo no predico lo que dice el concilio, entonces me va la gente de los que diezman más. ¿Y cómo se sostiene la obra? Luego la obra la sostiene el mundo. La obra la sostiene el hombre, la obra la sostiene Dios. No te dejes chantajear, no te comprometas. Yo le doy gloria a Dios, porque hasta el día de hoy Dios me ha sostenido. Y no necesito predicar lo que viene el impío quiere escuchar, sino lo que Dios coloca en mi espíritu. Cuarto, consecuencias. Daniel capítulo 5, verso 30 al 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino 162. En esa misma noche murió. ¿Cuál es el fin de aquel que profana el templo, profana su cuerpo, profana la iglesia? ¿Cuál es el fin? La muerte. No hay otro fin, muerte espiritual, si no se arrepiente. Hoy culminamos la semana de santificación, donde hemos hablado toda la semana y donde hemos venido por meses predicando el mismo tema. Y todavía la iglesia no se quiere arrepentir, todavía quiere seguir en el fanatismo y la tradición, y no quiere escuchar la sana doctrina. Entonces Dios va a usar lo sobrenatural. Si usó una mano para hablarle a Belsasar, Dios quizás vaya a usar también una mano para hablarte.
una mano para cachetearte, una mano para disciplinarte. Iglesia, hoy es el día. Deja de profanar lo que consagraste para Dios. Si tú consagraste tus finanzas, tu cuerpo, la iglesia, la obra, dale el uso por la cual la consagraste. El templo es la casa de Dios. No lo uses para otro fin. Y después preguntamos, ¿por qué tanta prueba? ¿Por qué tanto desierto? ¿Por qué tanta lucha? Entonces los ponemos a leer Job. Y entonces, Job, qué chévere. Al siervo de Dios, Dios lo trató por su suegra. Pero cuando nosotros entendemos que a veces el trato es por la misma desobediencia de Dios y seguimos en el pecado, pues seguirá la prueba. ¿Quién le va a colocar fin a tu disciplina? ¿Quién le va a colocar fin al proceso que Dios está haciendo con tu vida de trato? ¿Quién le va a poner fin? ¿Quién? ¿Quién le va a poner fin a eso? ¿Dios mismo? ¿Quién le va a poner fin a eso? Diga yo. Cuando me arrepienta de corazón, me humille delante de Dios y busque su presencia, ese día entenderé que es Dios que me ama con todas las fuerzas de su corazón y que quiere que me vaya para el cielo. Entenderé que los que aman a Dios y están conforme a su propósito son llamados, todas las cosas ayudan a Dios. Esta palabra es para los llamados, no para el que no conoce a Dios. Porque le decimos al que no conoce a Dios, tranquilo, que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Papi, no es a todo el mundo, es a los que son llamados conforme a su propósito. Así es de que hoy es el día, iglesia. Deja de profanar lo que consagraste para Dios, si no quieres morir como Belsasar. Y lo más triste es que Belsasar veía el ejemplo de Nabucodonosor, hasta donde Dios lo humilló y no cogió, porque no hay celo. ¿Por qué en la iglesia sigue el pecado? Porque no hay celo. ¿Por qué en la iglesia primitiva se había celo por Dios? ¿Por qué? Porque en la iglesia primitiva el que pecaba y nadie moría. Ananías y Zafira, ellos, ay sí, arrepiéntete, sí, ya, listo, sigue ahí en la iglesia, sigue diezmando, sigue ofrendando, sigue dando. Así no fue. Ananías y Zafira de una vez murieron, de una, literal. ¿Sí? Pecó, bien lo entregaban a la chancleta, el diablo se lo entregaban, porque su alma hacía salva, y había temor. Como acá no hay temor, entonces como no hay temor, hagamos lo que se nos dé la voluntad, y entonces no vuelvo, y ya envíate. Nosotros, la Biblia dice que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, los que no, los dejan afuera. ¿Cuál es su afán de que su iglesia crezca? ¿Cuál es su afán de tener el mejor territorio? ¿Cuál? Nuestro afán es predicarle la palabra, la sana doctrina a la iglesia, formar discípulos. Eso es el mensaje de Jesucristo. Ve y haz discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que les he enseñado. Ese es el principio, esa es la misión de la iglesia: formar discípulos, no formar creyentes simpatizantes, rebeldes, sin causa. No es el fin de la iglesia. El fin de la iglesia es formar discípulos, y al discípulo toca partirle una patica, como el pastor coge a la oveja, le parte una patica. Pero si le parte una patica, usted enyésesela, no mande a otro pastor a que se la enyese. Pero no, cuidado, le parte una patica, cuidado. Y lo sigue siendo un cabras, ya no hay ovejas, son cabras y lobos rapaces. Pero Dios está haciendo algo sobrenatural, y jinetes por Jesús. Colócate sobre tus pies.
Hoy es el Día de las Madres. Dirá, hoy qué mensaje tan bonito para las madres. Pero el Día de las Madres no es solo hoy, es todos los días. Todos los días. ¿Por qué visitamos a nuestra madre solamente en mayo, y junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, enero y febrero y marzo y abril, no? Tradiciones. Y así está inundada la iglesia de tradiciones. El Día de la Madre son todos los días. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No simplemente hoy. Todos los días tengo que honrar a mis padres, honrar a mi mamita. Dejarla de seguir usándola para que me cuide los hijos, cuide los nietos, sin vergüenza, sin porque si usted los hizo, cuídelos usted. Ponen a las madres de sirvientas. Ayer estaba en una obra de teatro de José Ordóñez, excelente, muy buena. Y él en sus chistes y todo, dio un mensaje literal, excelente, bueno para las madres. Muy bueno. Pero hoy en Día de las Madres, honre a la mamita. Si no la tiene, honre a su esposita. Porque nuestras esposas se convierten en madres. Porque es cuando tenemos un dolor de cabeza, viene y nos trae una pastilla. Ora por nosotros. Se convierte aún accidentes. ¿Quién es la que le cambia el pañal si no está la mamá? La esposita. ¿Quién es la que está ahí en las buenas y en las no tan buenas? La esposita. Si usted no tiene a su mamá viva, honre a su esposa, a sus hermanas, a su familia, a las mamitas, que sus hijos las mandan para los asilos. Honrenlas. Hoy es el día. Amén. Levante las manos al cielo. Señor, gracias. Gracias, Señor. Padre, hoy queremos volver a la iglesia primitiva, Señor. Así como Jesús tuvo celo por su iglesia, por su templo, que revolcó las mesas, le dio látigo a aquellos tan impíos, lo sacó y no permitía que nadie atravesase el templo. Solo era para consagrarlo a Él, para orarlo, para glorificarlo. El púlpito está para glorificar el nombre de Jesús, no glorificar a los artistas, a los famosos. El púlpito está para glorificar el nombre del Señor, para eso está. Danos celo por tu causa, danos celo por tu iglesia, por tu obra. Ayúdanos a no permitir, Señor, que tu iglesia se profane. Aún cuando predicamos, no predicamos la sana doctrina, estamos profanando también el templo. Ayúdanos a predicar la sana doctrina, Señor. No permitas que nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, Señor. Ayúdanos a dar un mensaje contundente. Lleva las almas al cielo, Señor, a la santificación. Volver otra vez a la oración, al ayuno, al estudio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos perdón por la iglesia. Perdónanos, Dios. Ten misericordia de nosotros, oh Dios. Y ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hermosa mañana, Señor. Por amor a tu nombre, Señor. Levanta las manos al cielo. Aquel que está en pecado, hoy es el día de que se arrepienta. Le diga a Dios, perdóname. Me arrepiento de corazón. Quiero dar frutos dignos de arrepentimiento. Dile, llevaba una vida de mediocridad, de fanatismo, de tradiciones paganas. Pero hoy quiero sujetarme a tu bendita y eterna palabra, que es la que si la conozco me hace libre. No voy a ignorar más las sagradas escrituras, las cuales me pueden hacer sabio. Hoy es el día, iglesia, de que nos arrepintamos de corazón y realmente demos frutos dignos de arrepentimiento. Hoy es el día que honres a tu madre y a tu padre para que te vaya bien. Dijo Jesús, es el primer mandamiento con promesa. Hoy es el día de que vivas una vida de santidad para Dios, agradable a Dios, que tus hechos, tus acciones glorifiquen a Dios. Hoy es el día, iglesia.
Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, que tú eres un Dios bueno y maravilloso, lento para la ira y grande en misericordia. Tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por la gente que tú trajiste hoy, por tus hijos, por los que tú trajiste hoy. Gracias por ellos, porque esta palabra era para ellos, Señor. Haz que produzca fruto esta palabra, Señor. Haz que los vivifique, que ellos sean llenos hoy de tu Espíritu Santo, Señor. Que sea Él el que los convenza de pecado, juicio y de justicia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que el enfermo, Señor, si es tu voluntad de sanarlo hoy, sánalo hoy, Señor. Aún sana el corazón de aquellos que todavía no pueden perdonar, que los han herido desde niños. Sana el corazón de ellos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ayúdanos, Dios, a hacer tu voluntad siempre, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, maravilloso Dios. Muchas gracias. Aleluya.